Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Refundando Tampico, donde visitamos las historias de altruismo de nuestra localidad, a veces nacionales. Y en esta ocasión nos toca una visita de una persona que acabamos de conocer en un evento que nos sorprendió mucho su historia que está llena de altruismo antes de regresar a Tampico. Maite, ¿qué tal? La directora de Huela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y encantada también de estar aquí. Gracias por la bienvenida. Fíjate que ahora que nos conocimos en el evento del Jest, me quedó muy en claro que hay gente como tú que trae una historia de altruismo increíble. De hecho, te estábamos escuchando en la audiencia y fue así como que necesitamos entrevistarla. Y fue cuando salí corriendo a buscarte. Sí. Y me gustaría que nos platicaras primero cómo comienza tu contacto con el altruismo y con las causas que nos platicaste en esa ocasión. Sí, pues bueno, creo que los primeros, digamos, como tintes o espacios de altruismo se lo debo a mis papás. O sea, desde muy chiquita siempre fueron como muy queriendo hacer que sus hijos sean como muy empáticos, muy observadores de lo que pasa alrededor y sobre todo de querer apoyar a la gente que lo necesita. Entonces, tengo recuerdos en mi infancia de ir con las Madres Teresa de Calcuta, que está ahí en la Morelos, de llevar tamales hasta llevar artículos de limpieza y demás, sin hacerlo con alguna organización, o sea, haciéndolo exactamente como porque mi papá y mi mamá lo querían. Entonces creo que ahí es donde las primeras semillas se plantaron en mi corazón de querer hacer algo por los demás, pero sobre todo ser muy atento y observar las necesidades de las personas que están alrededor y de lo que pueda yo hacer, ayudar a la gente. Y luego pasa algo que nos estabas platicando, que sí. Fuiste parte de un proyecto muy grande, de una empresa muy grande, de Grupo FEMSA, sí, donde recorriste ahora sí que toda la República, Latinoamérica, y platícanos un poquito de todo eso que hiciste, que la verdad es que para nosotros fue algo increíble saber que pues hay gente ayudando a esos niveles. Sí, pues mira, yo estudié aquí en Tampico, yo soy tampiqueña, entonces estudié aquí en Tampico, estuve hasta la prepa aquí en Tampico y luego en el 2014 me gradué de la Ibero, en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, estudié Relaciones Internacionales allá. Y ahí tuve también como mucha cercanía. Al final es una universidad jesuita y pues bueno, como saben, los jesuitas son extraordinarios en todo lo que enseñan y mucho de ello o mucho trabajo se hace hacia las comunidades vulnerables. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con grupos vulnerables, ya sean migrantes en Huehuetoca, en el Estado de México o en Veracruz con las patronas cuando pasa la bestia el tren para darles alimentos. Y además de lo que te enseñan en sí como la materia, y después de ahí me regresé a Tampico. Aquí en Tampico fundé una organización que se llama Somos Uno, Somos Ahora, y lo que buscábamos era como rehabilitar espacios públicos a través de la lectura y también como el fomento de la lectura, e incluso también involucrar a voluntarios, chavos en preparatoria que pudieran acercarse a escuelas públicas como para tener este vínculo de trabajo, pero sobre todo de sensibilización de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces que estábamos así como la lectura es un detonante que puede llegar a hacer eso, pero también escuchar las necesidades y llevar a espacios a que se conviertan en plataformas donde puedan estar escuchando qué más está pasando más allá de mi día a día en la escuela. Eso por una parte, y luego también estuve trabajando, creo que esto no te lo había comentado, pero estuve trabajando en desarrollo social en el gobierno en Tampico. Algo que también, pues, estar en ese lado del gobierno, pues, me enseñó mucho, además de que me enseñó qué cosas quería yo hacer y como que con mucha determinación hacia qué camino quería seguir, pero sobre todo me motivó para poder entender que, pues, parte de lo que hago, lo hago, pues, de corazón para poder contribuir a la sociedad. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en Fundación FEMSA, donde estuve trabajando 6 años desde el 2014 y fui súper afortunada de estar trabajando ahí. O sea, tuve un gran equipo, tuve una súper jefa y me tocó pues trabajar en proyectos en México, pero también en Centroamérica, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, también proyectos en Argentina. También teníamos proyectos en Colombia y en Brasil, pues es en realidad donde la empresa FEMSA tiene presencia y está presente con sus operaciones. Y pues bueno, en eso estuve trabajando en primera infancia. Entonces básicamente lo que queríamos era impulsar el desarrollo de los niños y que a través de que los niños alcancen su máximo potencial de desarrollo es una forma de realmente como transformar generacionalmente a la sociedad. Eso y bueno, después de ahí ya no sé ni qué más. No, es que justo seguir esa diciendo, sí. Increíble, ¿no? O sea, cómo traes un background muy largo de estar haciendo este tipo de actividades y cómo pues realmente te has dedicado
ya sacando cuentas a lo mejor más de la mitad de tu vida. Sí. Al altruismo y a causas, ¿no? Y aparte, ahora que estás del lado empresarial como directora de Vuela, todo eso permea de alguna manera a lo que quieren hacer aquí en Tampico como una, ¿cómo lo explicabas tú? Es un impulso empresarial, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú? Pues bueno, para irme un poquito con la historia de esto y como puntualmente de cómo comienza Vuela. Después de estar trabajando en Fundación FEMSA 6 años, me invitaron a trabajar en un fondo de inversión chileno que básicamente lo que hacíamos era crear este puente en donde una organización sin fines de lucro tenía un proyecto o abarcaba una comunidad o tenía algo como muy puntual que ellos llevaban, no sé, educación de primera infancia o llevaban algún beneficio en temas de educación o soft skills o a educar a los niños de cierta forma, o sea, las organizaciones sociales. Y por el otro lado existían startups o empresas de tecnología que llevaban esta tecnología con gran potencial de poder transformar la vida de las personas. Entonces, en este fondo, Impactus Ventures, lo que hacíamos era conectar la tecnología con las organizaciones sociales para que las organizaciones sociales pudieran acelerar su impacto en la sociedad. Por darles un ejemplo, había una organización que estaba en Chile y había otra tecnología o una startup que se llama Afinidata en Guatemala, que ellos básicamente a través de chatbot les daban habilidades a los papás para desarrollar temas de estimulación temprana o temas que tienen que ver con la primera infancia. Entonces lo que hicimos fue agarrar Afinidata, que es esta organización, esta startup en Guatemala, la llevamos a Chile. Y en Chile es una organización y básicamente lo que hacía la organización de visitas domiciliarias de una persona ir con una persona que está en una comunidad vulnerable a enseñarle, oye, la importancia de la primera infancia y demás. Lo que hacíamos era que eran visitas domiciliarias 1 a 1 y además agarraban la tecnología y la implementaban en la comunidad. Entonces el impacto pues aceleraba porque lo hacían de la forma humana y también con la tecnología. Entonces hacía ese puente y ahí es un poquito donde mi pasión y mi interés empieza a ir hacia el mundo del impacto social, pero a través también de las startups, que son estas empresas de tecnología. A diferencia de una empresa tradicional, una startup pues básicamente tiene una idea disruptiva. Usualmente utiliza la tecnología para escalar su impacto y por el otro lado su crecimiento pues no es lineal o es un poquito más acelerado no un poquito más, es mucho más acelerado que una empresa tradicional. Entonces, las empresas de tecnología, pues normalmente tienen la posibilidad de hacer un impacto mucho más mayor. Y eso es lo que hacíamos en Impactus Ventures en este fondo de inversión chileno. Y ahora que llega Vuela a Tampico, por ejemplo, ustedes quieren impulsar la economía a través de esta misma estrategia. Sí, entonces hay un grupo de empresarios. El antecedente de Vuela o cómo nace Vuela es que Vuela... un grupo de empresarios contratan a Endeavor. Endeavor es una organización muy reconocida a nivel mundial que promueve los ecosistemas de emprendimiento de alto impacto e impulsa a los emprendedores. Entonces, este grupo de empresarios contrata a Endeavor para decirle, oye, quiero que me digas qué está pasando en el sur de Tamaulipas y por qué aquí no está tan desarrollado el emprendimiento de alto impacto y las startups sobre empresas con tecnología, o si sí están desarrollándose, ¿dónde están y qué está pasando con ellas? Entonces hacen este estudio y básicamente lo que el estudio revela es que Tampico, Madero y Altamira y el sur de Tamaulipas tienen las condiciones favorables para poder realmente impulsar un ecosistema de alto impacto. ¿A qué me refiero con ecosistema? Es, pues hablando aquí, digamos que sé que muchas de las personas que escuchan, pues el ecosistema de altruismo está muy bien formado. O sea, tú sabes perfectamente cuáles son las organizaciones que atienden ciertos temas sociales, temas de violencia en la mujer, temas de la niñez, temas del adulto mayor y demás. Y tienes perfectamente bien ubicado quiénes son los actores que contribuyen o son fundaciones de segundo nivel o segundo piso que contribuyen con fondos. Entonces el ecosistema, pues digamos, está formado. Se capacitan, viene un ponente que les puede dar valor, entonces todos acuden. Entonces ese ecosistema está formado. Pero por el otro lado, el ecosistema de emprendimiento de alto impacto, de acuerdo al estudio, pues se demuestra que está muy disperso o que existen empresas grandes tradicionales que hacen derrama económica o que tienen recursos, pero lo hacen de una manera muy tradicional o son empresas que ya tienen muchos años que están aquí formadas y no necesariamente se están formando nuevas empresas. Entonces este estudio que estos empresarios pagan revela esta información y dice, oye, ¿quieres impulsar el ecosistema de emprendimiento de alto impacto? Lo primero que tienes que hacer es crear una organización que lo haga. Y así es como nace Vuela. O sea, nace ese estudio y a la par al mismo tiempo había otro grupo de empresarios que querían hacer un fondo de inversión
para invertir en las startups y empresas de tecnología, pero a la hora de que las personas detrás del fondo se dan cuenta y preguntan, oye, ¿en quién tenemos que invertir o en quién vamos a invertir? Pues se dan cuenta que están dispersos los emprendedores o bien no hay per se un ecosistema que filtre y que haga esto para detonar la economía a través de la inversión del fondo. Entonces pasan estas dos cosas simultáneas. Y además de que esta organización Endeavor, pues ellos no, o sea, nosotros aquí en Wela no inventamos el hilo negro, o sea, nos apalancamos de expertos y sabemos que existen expertos que han creado otros ecosistemas, tanto en México como en otras partes del mundo, y que tienen metodologías y herramientas para poder detonar de una forma exitosa un ecosistema. Entonces, hace 2 años, casi 2 años y medio, es como nace Wela, este grupo de empresarios. Cuando a mí me presentaron el proyecto, yo estaba embarazada, era un PowerPoint en Times New Roman, así blanco y negro, de que pues esta es la organización, estos son los que están detrás de la mesa directiva, queremos llamarnos así, entonces hay que arrancarlo. Entonces ahí fue cuando yo entré a la organización, constituimos la organización, creamos el logo, toda parte del branding. Hubo muchos actores que se involucraron desde el principio, incluso los empresarios. Siempre les digo que si facturaran las horas que le han dedicado al proyecto, creo que no nos alcanzaría. Mucha voluntad y mucha pasión por hacerlo posible. También se sumaron, por ejemplo, notario Joaquín Argüelles nos dio toda la parte de la constitución, o sea, desde una idea, oye, tenemos esto, queremos crearlo, ¿qué ves? Te sumas al proyecto. El Catrín también nos dio toda la parte de branding. Muchas de las empresas que están detrás del proyecto se suman con ellos, o sea, con sus horas, pero sobre todo también con su experiencia y con su trayectoria en querer hacerlo posible. Entonces empezamos la organización, constituimos constituimos Wela, y después también creamos un consejo consultivo de expertos, no nada más tan pequeños, pero de alguna forma u otra todos empezamos a decir, oye, ¿sabes qué? Lo que queremos es que en Tampico haya más startups, que haya mucha más derrama económica a través del emprendimiento de alto impacto, y que aquellas personas que realmente tienen el espíritu emprendedor sepan que hay más allá que emprender que en el emprendimiento tradicional. Llamémosle emprendimiento tradicional, alguien que pone un restaurante, alguien que pone una venta de algo o algún servicio. Lo que queremos es que sepan que a través de la tecnología pueden escalar y llevar al impacto, o sea, llevar su impacto a otro nivel. Y bueno, en la plática, como lo dije que sé que estuviste tú ahí, o sea, que sepan que Airbnb, TikTok, Facebook, Uber, Kavak, todas las grandes startups que ahorita están moviendo la economía, pues fueron creadas por personas como nosotros. Entonces, un poquito también con la intención de sembrar estas semillas en aquellas personas que están en la universidad o incluso desde la preparatoria, y cómo pueden crear startups que realmente cambien la industria y que sean de manera disruptiva, pero siempre pensando en un bien común. Entonces ahí es donde voy a hacer ahora sí el puente hacia la parte social, donde a través de la economía y de la derrama económica pues se atiende esta parte de beneficio social o de prosperidad de la sociedad, porque se generan empleos, porque hay muchas más oportunidades, porque incluso los mismos negocios o las mismas ideas de negocio que se implementan, si tienen una visión de responsabilidad o una corresponsabilidad social, pues tienen un mayor impacto en la economía y en la sociedad, versus que alguien dice, solo quiero crear una startup para hacer dinero. Entonces, cuando logramos hacer esto, pues al final el desarrollo, entonces todo se convierte pues mucho más sistémico, y realmente es como estamos intentando impulsar el ecosistema en Tampico. No, y es que definitivamente son partes que dependen una de la otra, ¿no? Necesitas también que la actividad económica sea una actividad económica que está dando resultados, que está dando utilidades, que da para que incluso digas, oye, queremos apoyar, porque así como lo han dicho en algunas ocasiones Mariana, quieren regresar algo a la misma sociedad que los está ayudando a través de negocios exitosos, y esto mismo ayuda a que todos como sociedad en conjunto logremos atender tanto las necesidades básicas de la gente que a veces necesita ayuda, y como empresas salgan adelante y crezcan, porque la realidad es que necesitamos la actividad económica para que también puedan ayudar a la demás gente. Pero si no hay actividad económica que esté dejando utilidades y que sea rentable, pues las empresas solo sobreviven. No está habiendo suficiente para que también puedan apoyar causas. Sí, claro. Y la realidad es que, por ejemplo, ahorita lo decías, que en esta zona hay las condiciones necesarias y que está casi todo listo, acomodado para que crezcan y todo. Hay una frase que luego la digo mucho. Vino una persona de la Mesa de Observación Ciudadana y nos hizo saber, esta zona está por encima del promedio en actividades de altruismo
y de ayuda a la gente. O sea, sí hay algo que está sucediendo en esta zona también, tanto económicamente como socialmente, que pues la verdad es algo para presumir, ¿no? De cierta manera, que en esta zona haya fundaciones que están atendiendo realmente y dando pues a lo mejor algún tipo de resultado positivo en su mayoría, porque pues la realidad es que hay muchísima necesidad, ¿no? Sí. Y ustedes llegan a entrenar o a capacitar a las empresas pues para que también haya este crecimiento económico. Y ahí cómo permea todo tu background del altruismo y que dedicaste gran parte de tu vida a este lado empresarial de querer también a lo mejor impulsar el apoyo social directamente, no solamente con el crecimiento de la economía, pero he escuchado mucho esto de inversión social y actividad económica que también sea socialmente responsable. Ahí cómo logras tú agarrar esa parte de tu historia y meterla en esto nuevo que pues va creciendo rápidamente. Creo que hay un punto en común que comparten las startups y las organizaciones de la sociedad civil, que es la parte de escuchar a las personas. O sea, la parte de escuchar las personas y entender las necesidades. Cuando tú ves la historia que hay detrás de una startup, o por qué inicia una startup, por qué inicia Uber, por qué inicia, o sea, todas las grandes startups, por qué inician, ves que hay una parte donde dicen, oye, hay esta problemática y la necesito atender y creo que de esta forma la puedo atender. O mejor, o más rápido, o incluso de saltarte a este negocio tradicional o incluso atender. O sea, pensemos en las empresas, en los grandes bancos, ¿no? Cuando llega Clip, que me imagino que han escuchado de Clip, que es este aparatito que conectas al celular y que puedes hacer un cargo. Cobros. O sea, imagínate ¿qué tanto democratizaron el servicio de cobros para alguien que a lo mejor tiene una miscelánea? O para alguien que a lo mejor vende trolelotes. O para alguien a lo mejor que tiene un negocio o sea, pensemos en algo muy pequeñito, ¿no? Pues un grupo de señoras que a lo mejor son adultos mayor, que tejen y que hacen unos monitos que tejen. Y luego hay alguien que agarra todo esto y luego dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ayudar a estas personas, voy a ir a un bazar, lo voy a poner a la venta. Y Clip, voy a hacer cobros a través de Clip. Entonces, imagínate la parte de cómo democratizas el tema de pagos a un grupo que a lo mejor no estaba siendo bien atendido. ¿Por qué? Porque pues, una persona que está en un bazar a lo mejor se convierte en una limitante porque no todo el mundo trae efectivo y demás. Entonces, Clip lo que hizo fue democratizar el tema de pagos. Y esto es algo innovador, es algo nuevo, es algo fresco, es algo que está atendiendo una necesidad. Versus que los bancos tradicionales que no atienden a la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque ellos están concentrados en quienes tienen un poder adquisitivo distinto o entre quienes tienen un historial crediticio que pueda darle un valor X y Y o que te pueda hacer pago solamente. Se van como a la parte a lo mejor más segura, pero no dejan de atender a esta parte nueva donde entran las startups como tal, como lo hace Clip. O sea, al final... Sí, obviamente la parte altruista, pues ahí está, o sea, la parte de inversión social, la parte de generar valor y demás, que tiene que ver con un valor también reputacional, generacional y demás de cambios, pero está también muy claro esta parte donde una startup que atiende una necesidad, pero al final después también contribuye a que haya un cambio positivo en la sociedad o que haya un impacto positivo, pues tiene un mayor impacto versus alguien que nada más le interesa pues llenarse las bolsas, ¿no? Entonces, creo que en este punto donde se atienden las necesidades y se atienda esta base de la pirámide o incluso también se lleva un servicio y lo hace muchísimo más accesible a la demás de la población, es ahí donde hay algunas sinergias entre el tema social y el tema de la economía de impacto. No, y sin lugar a dudas, ahorita lo que dijiste justo me levantó un recuerdo de algunos de los cursos a los que hemos ido en la parte en la que algunas empresas, por ejemplo, en el caso particular de las startups, cómo funcionan, cómo las escalan, cómo las analizan. Sí. Nosotros como fundaciones tenemos que aprender a hacer algunas cosas de esa manera. Claro. Tenemos que profesionalizarnos y también poder, como dices tú, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se puede resolver en menos pasos posible, ¿no? Y también analizar cómo podemos escalar lo que estamos haciendo a lo mejor a todo el país, a diferentes ciudades. O sea, este tipo de como aceleración, como lo mencionabas, que funciona para las empresas, asumo yo que también debe de funcionar en alguna medida para las asociaciones. Y creo que ese punto es bien importante. O sea, la parte de la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil es bien importante porque a veces
y esto lo puedo decir un poco en experiencia propia desde que estaba yo en esta organización que fundé, de Somos Uno, Somos Ahora, y que luego lo vi mucho en Fundación FEMSA. O sea, tú estás siempre con la pasión enfrente y el corazón siempre en la mano, ¿no? Porque pues al final sabemos que quizá es un ambiente que no es el mejor pagado y que a lo mejor pues el banco emocional o este banco de estoy contribuyendo a la sociedad pues se llena un poquito más que a veces el banco que te ayuda a pagar las cuentas. Entonces, cuando esta pasión está de frente, a veces se nos olvida que tenemos que tener en claro que al final somos una organización o que son una organización y que tienen que tener cierta estructura y hacer las cosas de cierta manera, no nada más para comprobar resultados, pero sino para poder escalar los resultados, para poder lograr tener más impacto, para lograr ser sostenibles. Entonces, cuando tú cambias la filantropía o cambias la parte altruista de, oye, voy a hacerlo por ayudar a los demás, voy a lograr hacerlo de una manera sostenible que me permita tener recursos y lograr escalar. Y tú brincas esto a la parte de la profesionalización, que sé que Fundación Fleischmann lo hace mucho, nosotros lo hacíamos mucho en Fundación FEMSA, en cómo capacitas a las organizaciones para que escalen, o sea, para que crezcan, pero sobre todo para que sean mucho más sólidas y que puedan de una manera mucho más sencilla lograr tener un impacto positivo. O sea, porque si tienes una organización que a lo mejor en estructura o en esta parte, como llamémosle, de back office, están un poquito flojos en esto o a lo mejor les falta esta parte y sí, nos ayudan con la contabilidad, pero a lo mejor pues pudieras hacer algo para estar, no sé, ser muchísimo más eficiente en temas fiscales y demás, o a lo mejor puedes hacer campañas de manera distinta a la filantropía tradicional, que es nada más ser asistencialista. Cuando logras entrar en esta curva de sostenibilidad, es cuando creces. O es cuando, si tú te pones a observar, oye, voy a pensar en estas organizaciones que realmente están haciendo un impacto, pero que a veces tienen esta ligera línea entre soy una empresa social o soy una organización social, que es esta parte de sobrevivir. Oye, pues necesito tener un ingreso y no nada más puedo estar estirando la mano a mis grandes donantes. En esta parte de la sostenibilidad y la profesionalización, ahí es donde puedes empezar a ver tintes de lo que incluso hacen las startups o incluso hacen las empresas tradicionales. Entonces, son modelos y son formas de hacer negocio, pero también son formas de crear impacto y de generar valor positivo en las comunidades donde están presentes. No, y es que justo ahorita lo que decías me quedó súper en claro de el banco sentimental, ¿no? Y justo sí, son de esas cosas que cuando empiezas a ver, justamente vas a los cursos, te dicen, sí, a ver, está muy padre, muy bonito el que te sientas de hecho, pues por eso iniciaste, pero sí, si tú quieres que esto, número uno, se mantenga, sobreviva y crezca, vas a tener que agarrar ese banco y decir, a ver, necesito ver esto también con otros ojos, claro, con otros ojos para poder lograr más, porque si no, pues vas a seguir logrando, pero limitas tu crecimiento, ¿no? Claro. Porque no, como dices, el corazón, el banco del corazón no va a pagar las cuentas, no va a contratar gente, sí, no va a pagar las nóminas y cuando quieres crecer tampoco va a comprar equipos. Entonces sí necesitas hacer esa parte que yo creo que justamente es lo que hace Fundación Fleischmann a la hora de los cursos y que ustedes están haciendo para las empresas donde, a ver, ya vamos a pasar de la película sentimental y bonita a ahora sí a llevarlo, a ejercitarlo y poder hacerlo real en, pues como un ente económico, porque claro, pues finalmente las fundaciones pues tienen que pagar, tienen que mantenerse y pues que sobrevivan año con año. Sí. Y hay algo bien importante que creo que vale la pena, a lo mejor indagar un poquito en eso, que a mí me tocó mucho ver en Fundación FEMSA. O sea, existen buenas prácticas, o sea, existen buenas formas de hacer la cosa. Hay otras personas en el mundo haciéndolo, o sea, como a mí me pasó con Somos Uno, Somos Ahora, o sea, que yo pensé que yo tenía la idea, o sea, venía saliendo de la universidad, te haces como toda con muchísima pasión y súper inspirada, venía a hacer un voluntariado en el Medio Oriente, entonces tenía así como todas las ganas de hacer las cosas. Y fui con un tío y le dije, oye, tío, mira esto que estoy haciendo. Y le hice la presentación como pude en slides, me acuerdo perfecto. De hecho, hace poquito volví a ver la presentación y dije, qué mala presentación. Y me dijo, oye, Maite, hay alguien que está haciendo algo como tú. Entonces, a medida de que entiendes que no eres el único que creó esta gran idea o no eres el único que atiende este grupo y tomas un tiempo de introspección y dices, oye, voy a pensar y voy a analizar ¿qué están haciendo las demás organizaciones? No nada más aquí, pero en todo el mundo. Y quiero aprender cuáles son sus lecciones aprendidas
y qué buenas prácticas puedo traer y puedo llevar a cabo aquí. O sea, nosotros un poco lo hacemos con Wella. O sea, nosotros sabemos que no inventamos el hilo negro. O sea, sabemos que no empezamos un programa de aceleración y es el programa de aceleración. O sea, más bien nosotros nos asociamos con Endeavor, que ellos son expertos, tienen muchísimos años de experiencia en todo esto en México, pero también en todo el mundo. ¿Y cómo podemos traer esas metodologías a Tampico? O sea, esas buenas prácticas a Tampico, con una perspectiva y con una visión de compartir, de generar, de sumar, en vez de pensar en decir, oye, yo voy a ser la organización o yo voy a ser la única organización que va a hacer esto. Cuando hay esta perspectiva de inclusión y de sumar a todos como una sociedad, es cuando empiezas a ver ya como mucho más cambio en lo que compartes. Mucho de la comunidad del mundo de las startups, que se da mucho en California y en Silicon Valley sobre todo, dicen que tú puedes llegar y pedir una mentoría a alguien que a lo mejor pues, es un millonario o un billonario que vendió X tecnología a Intel en los 2000 o en los 90 y X y Y. Y que la economía y que la parte donde realmente se comparte, o sea, lo dice Brad Feld, que es uno de los creadores de How to Build o sea, cómo crear un ecosistema de startups. Dice, cuando tú compartes, todo se regresa. Entonces, donde es una economía donde tú das y tú das y tú das. Oye, voy a dar mis horas de mentorías. Yo soy súper agradecida con todos los mentores de Wella porque, bueno, uno de ellos, por ejemplo, es Tony Suárez, que es el director de finanzas de Todo Coppel. Lo que tiene en común con Wella es que es de Tampico. Y él le regala horas de mentoría a los emprendedores de Wella. Entonces, cuando llegamos a ese punto donde agarramos a alguien que es experto, pero realmente en su nicho de poder dar y de poder contribuir simplemente con horas de su día, eso es donde sumamos y es donde creamos más. Y eso es algo de lo que estamos tratando de hacer con Wella. O sea, y ahí es donde te digo, pues el punto de ser una organización de startups y de millones de dólares y vamos a cambiar el mundo, eso sí está perfecto, pero en donde creamos una economía que hace sinergia, que es generosa, que comparte, que realmente entre ellos dan sus ideas y dicen, es donde hay muchísimo más valor. Recientemente a los emprendedores de la segunda generación de Wella los llevamos a las oficinas de Skydrop y eran 6 emprendedores con Armando Solves y Tavo Zambrano, que son 2 de los fundadores de Skydrop. Y era así como un coffee chat con ellos. Básicamente éramos todos en una mesa, café en medio y platicar. Entonces era, o sea, netas de netas. A ver, oye, salud mental, ¿qué pasa con qué pasa con la carga de poder llevar una organización o llevar una startup o llevar esto? La responsabilidad. Oye, la regamos. Oye, nos robaron esto. Oye, alguien vendió esto. Oye, ¿sabes que casi nos corren de acá? O sea, todas esas historias donde alguien que a lo mejor ya tiene una startup en una fase mucho más avanzada versus con alguien que apenas va empezando una startup porque ya tiene un poquito más el camino recorrido, pero todavía no llega a este punto. Cuando esta persona le comparte con mucha generosidad su experiencia, sus errores, ella, o sea, la persona que está empezando en este mundo, más allá de decir, oye, quiero ser como tú porque ahora tienes tanto dinero, no, más bien me doy cuenta que así como tú estás, soy yo y somos iguales y a los dos nos pasan errores, a los dos nos equivocamos, podemos estar en el hilo de estar a punto de quebrar. Entonces, cuando realmente entiendes que todas las personas que están igual sentados como tú son humanos, es cuando bajas esta barrera y dices, yo también puedo lograr hacer eso. Entonces, esa parte o esta parte como de querer inspirar lleva mucho y lo queremos, o sea, lo hacemos mucho con las pláticas que damos, que a ti te tocó ver una de las pláticas que di en donde queremos inspirar a estos chavos de que, oye, no te tienes que ir a Monterrey, no te tienes que ir a Guadalajara, no te tienes que ir a la Ciudad de México para trabajar en una empresa de tecnología. Lo puedes hacer aquí. Y eso es parte de este grupo de empresarios que está detrás de Wella. Lo que queremos hacer es que se retenga el talento en Tampico. Digo, David, tu hermano, es un caso de eso. O sea, aunque él está allá, tiene gente que está aquí en sus oficinas aquí en Tampico. Entonces, cuando viene David, le digo, David, ven, quiero que inspires a estos chavos a que realmente sepan que las cosas se pueden lograr y que estuvo en Shark Tank y que luego con los de WeWork y demás. ¿Cuáles son estas cosas o cuáles son estos detonantes de inspiración que existen, pero que pueden ayudar a sembrar semillas en Tampico? Eso también es como algo que queremos o que hacemos en Wella. Oye, y si pudieras ahorita tú darte una mentoría cuando estabas tomando la entrevista para empezar esto, ¿qué te dirías? Digo, porque los pasos han sido agigantados a Sí. como comenzaste, desde como me estabas platicando que no había nada, literalmente era una idea.
¿qué te dirías tú? ¿Qué mentoría te darías tú? ¿Qué consejo te darías a ti después de que dijiste, sí acepto este trabajo? ¿Y qué sería lo que te dirías? Pero para abuela. Sí, para abuela. Híjole, yo creo que, no sé, como esta parte de escuchar, o sea, como de aprender a escuchar, me ha cambiado mucho. O sea, como que realmente escuchar a todas las personas que están involucradas o que pueden estar involucradas con Vuela, creo que eso es algo que me ha ayudado mucho. Y de mentoría, o sea, como un consejo que alguien me da para Vuela. Uh-huh. No sé si quizá, pues esta parte más como de inspiración. O sea, creo que palabras de decir, oye, no hay nada, pero sí va a haber. O ahorita estamos empezando, pero va a haber. O sea, yo ahorita en el último evento sentí así como que el baño de energía que dije, wow, o sea, hoy por hoy Vuela puede decir que tenemos 12 emprendedores que son parte de Vuela. O sea, hemos acelerado a 12 empresas en 2 años. Y creo que si alguien me hubiera dicho, Maite, vas a encontrar startups cuando iniciamos Vuela, creo que a lo mejor me hubiera motivado un poquito más, pero sí pasa en que ha sido muy sorpresivo, o sea, muy sorpresivo de forma positiva en saber que hay esto, o sea, y que aunque ahorita ya no están tanto en silos, que existe esta economía y que existe esta parte de las startups y que hay muchísimo talento. O sea, creo que esta parte, si alguien me ha dicho, confía en ti, vas a hacer las cosas bien y vas a tener en 2 años 2 emprendedores súper buenos, creo que eso a lo mejor es algo que me hubiera motivado un poquito más. ¿Y alguna parte en el camino que hayas dicho, en qué me vine a meter o en qué está pasando? Porque luego pasa eso, ¿no? Sí. Uno inicia y el problema no es el inicio, uno inicia con mucha motivación. El problema es cuando se acaba la motivación. Yo no sé si tengo el factor que a lo mejor no todos lo tienes, pues soy mamá, ¿no? Entonces el reto entre ser mamá y como compaginar mi vida, integrar mi vida profesional con mi vida personal, eso ha sido un reto. O sea, no sé si alguien me escuche que es mamá, sabe que trabajar y sobre todo mis hijas, o sea, tengo una hija de 5 años y tengo una hija de casi 2 años. Entonces, como que también las etapas en las que están ha sido un reto, pero creo que la parte de la pasión, o sea, yo sí sueño y yo sí en mi mente tengo, ¿por qué estás en Vuela? Porque yo quiero que mi hija o mis hijas, cuando se gradúen o cuando terminen la preparatoria, sepan que en la ciudad en la que están hay oportunidades suficientes para que ellas puedan hacer lo que quieran. No tienen que ser startups, pero que realmente siento que Vuela se convierte en uno de estos engranes donde está el engrane social, está el engrane empresarial, está el engrane del mundo de la tecnología. Todos los engranes que se mueven en Tampico funcionan y creo que esta como grasita que mueve los engranes en general es esta parte como de pasión y de querer contribuir a tu ciudad. Y bueno, no sé, eso creo que es algo que con lo que podría responder tu pregunta. De los casos de éxito que ahorita nos platicabas de ya van 2 generaciones de empresarios, ¿cuáles son los que más te vienen a la mente? O platícame acerca más de ellos, por favor. Sí, pues bueno, tenemos 12 emprendedores que forman parte de Vuela. La primera generación fue en 2024, la segunda generación fue este año en 2025. Y quiero nada más hacer como hincapié en qué es ser un emprendedor Vuela o qué pasa cuando eres un emprendedor Vuela. Nosotros abrimos una convocatoria una vez al año. Entonces abrimos esta convocatoria, recibimos aplicaciones, usualmente pues pasan por un filtro y demás, y luego participan con un jurado en donde ellos hacen su pitch. O sea, básicamente, para entendimiento un poquito general, es como si fuera un Shark Tank, pero esa puerta cerrada y es con nosotros. Y no les damos dinero ni les pedimos dinero ni nada así, pero más que nada hacen un elevator pitch, que es básicamente como subirte en un elevador y cuánto tiempo te tarda. Si te dicen, oye, súbete a este elevador y quieres $1 millón de dólares, convéncenme, tienes lo que toma del elevador del piso al cielo, al último piso, a poder llegar a hacer tu pitch y poder decir de qué trata tu startup y demás. Entonces, hicimos esto y ya después de que hacen esto las startups, después ya quedan seleccionadas. Entonces tenemos 6 el primer año y 6 el segundo año. Tenemos emprendedores, por ejemplo, como Patti Florencia, que tiene una startup que se llama Pillow, que es una plataforma que educa a las mujeres a través de
de las finanzas. O sea, tú puedes invertir con ellos y ellos te ayudan a invertir tu dinero de manera muchísimo más inteligente y ellos pues al final contribuyen a el empoderamiento de las mujeres a través de las finanzas. Tenemos otro emprendedor que se llama Edson, que es fundador de Drivana. Drivana es una empresa tipo Airbnb, pero de renta de coches, y él recientemente acaba de levantar $1 millón. Entonces tenemos emprendedores que son de Tampico, o sea, ellos dos son de Tampico y ellos al final pues lo que quieren es contribuir a que, o sea, al participar en el programa de aceleración pues están contribuyendo a que el ecosistema también crezca. Y bueno, tenemos otros emprendedores en esta segunda generación, por ejemplo, Alfredo Aje, que es fundador de Fredinero. Él básicamente brinda microcréditos y también adelantos de nómina a personas que a lo mejor no tienen el historial crediticio como para poder pedir un préstamo en un banco, sino ellos hacen préstamos a lo mejor de cheques mucho más pequeños, pero se hacen accesible o democratizan esta parte de microcréditos para la población. Que también, bueno, Alfredo es un excelente emprendedor que también ha contribuido o conoce los canales o estos grupos que son a lo mejor no tan atendidos por los bancos tradicionales. Tenemos otro emprendedor que se llama Alon Ovalles, que él es fundador de una plataforma que se llama 3D Metrics y es una plataforma básicamente en temas de desarrollo. Lo que hacen es que al que dirige el proyecto de desarrollo de tecnología le da una plataforma donde puedes ir midiendo el avance. Normalmente cuando construyes, pues tú vas a la construcción y ves la cantidad de blocks que hay, ¿no? Porque pues los estás viendo. Pero muchas veces en la programación, pues todo es programación en la computadora y es difícil poder ir viendo como el avance o cómo va. Entonces él creó una plataforma que ayuda a medir qué tan eficientes son los programadores en un proyecto. ¿Qué otros emprendedores les puedo decir? Bueno, tenemos a Toursland, que es Rosalinda, que ella también tiene una agencia de viajes que ayuda a poder llevar como acceso donde es para ambos lados, o sea, atiende al nómada digital donde ellos quieren viajar y a lo mejor hacer una renta, una compra de un servicio de viaje, pero por el otro lado le da la oportunidad a un guía turístico en Xilitla que quizá no tiene Facebook o que a lo mejor no le mete tanto a las redes sociales o que a lo mejor difícilmente vas a llegar con él. Entonces a través de esta plataforma pues hacen que una persona como un guía turístico en Xilitla, un pueblo pequeño, pues pueda ofrecer sus servicios de una manera también segura a través de esta plataforma. Tenemos a Carlos Moreno, que tiene una startup que se llama Omnia, que es básicamente un Airbnb pero de retroexcavadoras y máquinas industriales. Y pues él dice, oye, tú tienes una retroexcavadora parada en tu patio, yo te ayudo a que la rentes a través de esta plataforma y con un operador y la puedes poner en práctica. Ya me da nervio que se me estén olvidando algunos. Otro emprendedor que también tenemos, se llama el Bebo González, que tiene una startup que se llama Quiavido. Básicamente son bots. No sé si conoces a Bebo. Sí, a Bebo. Bueno, tiene una startup que son como chatbots y que lo ha puesto en práctica en empresas como BuzzTrain y otras. ¿A quiénes más dije? Bueno, Creatify, que es fundada por Daniel Rico, y su hermano. Y Creatify, pues podrías pensar, bueno, pues es una empresa que vende stickers, pero en realidad la parte de la tecnología y de la escalabilidad es súper grande y súper importante, donde tienes la forma, tú te metes a la página y haces un pedido en cuestión de minutos y te llega al par de días a tu casa esto. Entonces, la creación de esta plataforma, donde optimizan el proceso, donde también se pueden volver escalables para todo América Latina o todo México. Esa es una parte también, ese es uno de las características por las que seleccionamos también nosotros a nuestros emprendedores. Y ya no sé si dije 6. ¿Y cómo la gente puede, por ejemplo, buscar la convocatoria? Por ejemplo, ahorita ya acabar el año 2026, sí. ¿Van a tener convocatoria nuevamente? El siguiente año vamos a tener otra convocatoria. Siempre la lanzamos en el primer trimestre del año. En ese primer trimestre del año nos dedicamos a prepararla y por ahí de marzo a abril es cuando lanzamos la convocatoria. Vamos a tener un cierre en diciembre, a inicios de diciembre. Todavía estamos en los detalles de logística, pero la idea es que todos estos emprendedores presenten sus proyectos ahí. Y bueno, tenemos todos estos emprendedores que les mencioné, tenemos otros más que han participado, soy Juan, está Nelson, o sea, hay muchos emprendedores que están detrás de esto, también Héctor de AIDAC y demás. Y básicamente lo que queremos nosotros es que haya más empresas y más startups, sobre todo que estén aplicando el siguiente año. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es fomentar que haya más empresas aplicando, pero sobre todo platicarles que el hecho de aplicar, o sea, el simple hecho de que tú hagas una pausa en tu empresa y que apliques, llenes la aplicación, hay mucho valor en ello. Y nosotros en Vuela estamos súper convencidos que
así como le dice Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, emprender es como aventarte de un avión y construir tu paracaídas en la caída libre. Entonces, Vuela es eso, o sea, nosotros queremos ayudar a que construyan su paracaídas en la caída libre y eso es básicamente en una de las cosas por las que más estamos motivadas. Queremos seguir detonando el ecosistema de emprendimiento de alto impacto, queremos seguir creando comunidad y bueno, creo que este sería un espacio correcto para poder hacerles una invitación a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Digo, por aquí van a estar etiquetadas cuando se publique el podcast y para nosotros sería de muchísimo valor que se sumen. Hay algunas temáticas que pueden ser de más interés que de otras, pero que sobre todo se mantengan cerca y que realmente sepan que hay mucho espacio para crecer, hay muchas oportunidades importantes en las zonas industriales de Tampico, pero sobre todo para que puedan llevar a cabo sus ideas y demás. Maite, muchísimas gracias por habernos visitado. La verdad es que sabemos que te agarramos a las carreras, inclusive hasta para pedirte que vinieras. Y la verdad es que es bien importante de todo lo que nos platicas. Yo me quedo con la parte en la que no solamente las empresas pueden ser aceleradas, también nosotros como fundaciones podemos aprender muchísimo y es también muy satisfactorio saber que estamos como que en esa parte de una zona donde hay posibilidades de crecimiento, no solamente económicamente, tecnológicamente, socialmente, y que haya fundaciones como las que tú estabas platicándonos y empresas como la que estás dirigiendo ahorita que se dedican a apoyar a otras empresas. No se les olvide buscar la convocatoria para el 2026 a cualquiera que quiera. Pueden aplicar, no hay ninguna restricción. Pues hay las bases, nada más las bases okay, que vienen ahí, pero creo que es una gran oportunidad también como hacer esa pausa en tu startup y decir, bueno, ahora que... No, como empresa para saber, oye, quiero ver si puedo crecer, alguien que me ayude. También a lo mejor existe la posibilidad, ¿no? Que se animen y que también conozcan un poquito más de todos los servicios que ustedes están ofreciendo. Sí, pues muchísimas gracias también a ti, Javier, por la invitación y sobre todo creo que yo también me quedo con esto de en Tampico sí es posible, hay espacio para todos, hay mucho por hacer, tenemos como esa gran responsabilidad, pero sobre todo saber que las oportunidades están, pero también las creamos nosotros. Entonces creo que Vuela es un espacio perfecto para poder acompañarlos en esto y también sobre todo inspirarlos y también invitar a todas quienes están haciendo temas de filantropía, temas sociales, no nada más temas tradicionales, pero que sepan que a través de la tecnología también es una forma de escalar el impacto. Muchísimas gracias, Maite. Y próximamente estaremos difundiendo la información de este capítulo para que lo compartan, porque recuerden, nunca sabes cómo y cuándo vas a llegar a una persona que lo necesite con un clic. Muchas gracias.